La historia de la contabilidad comienza en la Edad Antigua desde la prehistoria. La práctica contable con el resurgimiento de la cultura, la ganadería y el comercio. Avanzamos hacia la Edad Media, donde cae el Imperio Romano, pero la práctica contable se conserva, siendo la Iglesia Católica con mayor poder. Avanzamos hacia la Edad Moderna, donde suceden dos acontecimientos importantes que hacen que la actividad económica avance. Una de ellas es la generalización de los números arábigos. La segunda sería la aparición de la imprenta. Avanzamos hacia la edad contemporánea. La Evolución Francesa y la Revolución Industrial resurgen del comercio en la Europa y la tecnificación para la contabilidad. Avanzamos hacia la América precolombina, el siglo XIX. Llegando los españoles al territorio americano, se inicia una actividad económica sin precedentes, donde los españoles imponen sus prácticas contables. Es el principal instrumento financiero dentro de una empresa, la cual recopila, clasifica, registra y comunica toda la información, teniendo como el principal objetivo suministrar la información financiera de operaciones y transacciones para tener en cuenta a la hora de tomar decisiones dentro de la empresa. La relación entre empresa, mercado y contabilidad. Encontramos que la contabilidad y el mercado se encuentran relacionados, ya que la contabilidad proporciona información financiera para que una empresa sea competitiva en el mercado. Cualidades de la información contable. Esta debe ser relevante, fiable, comparable, verificable y oportuna. Usuarios de la información contable. Dentro de los usuarios tenemos usuarios internos, la cual hace referencia a todos los empleados, gerentes, directivos, y por otro lado tenemos los externos. Se está refiriendo a terceras personas, como los bancos, entidades de control y vigilancia, como cámaras de comercio, dirección de impuestos, bolsa de valores, superintendentes, clientes, acreedores y proveedores, o los nuevos inversionistas. Fases del proceso contable o el ciclo contable. Es el proceso que sigue una empresa para registrar y organizar su información financiera. Está compuesta por varias fases, cada una con documentos de soporte y libros contables específicos. A continuación explicaré cada una de ellas brevemente. Primera fase: identificación y análisis de transacciones. Aquí se analizan los documentos de soportes como facturas, recibos y contratos para determinar cómo deben registrarse. Segunda fase: registro en el libro diario. Las transacciones se anotan cronológicamente en el libro diario aplicando el método de partida doble. Tercera fase: traspaso al libro mayor. Los registros del libro diario se trasladan al libro mayor, donde se clasifican por cuentas contables. Cuarta fase: elaboración de la balanza de comprobación. Se suman los movimientos de cada cuenta para verificar que el debe y el haber coincidan y no haya errores. Quinta fase: ajustes contables. Si es necesario, se hacen ajustes por amortizaciones, depreciaciones o provisiones, reflejando los cambios en el libro diario y el libro mayor del cual ya habíamos hablado. Sexta fase: elaboración de estados financieros. Con la información ajustada se preparan los estados financieros, como lo es el balance general y el estado de resultados, que muestran la situación de la empresa. Y por último, la séptima fase: cierre y reapertura del ciclo contable. Finalmente, se cierran las cuentas temporales y se trasladan los resultados a las cuentas de capital, preparando todo para un nuevo ciclo. Este ciclo contable o estas fases del proceso contable garantizan que la información financiera sea clara y confiable para la toma de decisiones.
Es un proceso fundamental en cualquier empresa. Las empresas se clasifican en diferentes maneras y por diferentes aspectos. Uno de ellos es el sector económico al que pertenece. Dentro de este está si la empresa es industrial, comercial o de servicio. Industriales es el sector primario. Un ejemplo es el sector agrícola, que se encarga de la transformación de la materia prima. El segundo son los comerciantes, que es la compra y venta de productos ya terminados. Y los servicios es cuando una empresa se encarga de prestar servicios, tales como telefonía, bueno, entre otros. Según su origen de capital, si la empresa es pública, privada o mixta. Si es pública es porque su capital viene directamente del Estado. Cuando es privada es que su capital depende de un particular, una persona natural, y mixta cuando el capital es compartido por el Estado y las personas particulares. Una de las más comunes para clasificar las empresas es según su tamaño. Según el tamaño, se dice que es una microempresa cuando maneja de 0 a 10 empleados. Pequeña si tiene de 11 a 50 empleados, mediana si tiene desde 51 a 250 empleados y grande cuando tiene 250 empleados en adelante hasta 1500 empleados. Otra es la forma jurídica. Las empresas pueden ser unipersonales, que maneja un único dueño, anónima o sociedades, colectiva, con y sin ánimo de lucro, entre otras. Según su ámbito de operación. Según el ámbito de operación, son locales porque tienen su actividad económica de manera local, en un solo lugar, o cerca al entorno donde se encuentran, que la mayoría de las microempresas tienen este ámbito de operación. Los nacionales es cuando tienen su actividad económica o la realizan en todo el país, que es cuando ya es una empresa de tamaño pequeña, de pequeña a mediana. Y internacional es cuando tiene su actividad económica dentro y fuera del país. Regional es cuando se expande a otros países, otras regiones. La contabilidad no solo es importante para llevar un adecuado control financiero, sino que también está respaldada por normas y leyes que garantizan su transparencia y confiabilidad. Hoy hablaremos sobre la Constitución Política de Colombia, el Código del Comercio, la Ley 1314 del 2009, los decretos reglamentarios, el Estatuto Tributario y los organismos de supervisión. A continuación daré una pequeña reseña. Constitución Política de Colombia de 1991. La base del marco legal en Colombia es la Constitución. Aquí encontraremos dos artículos claves que nos indican su importancia. Primera, artículo 333. Señala que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero dentro de los límites de la ley, lo que implica que la obligación se debe llevar contabilidad para demostrar su transparencia. Artículo 338. Establece que el Congreso y las asambleas y los consejos pueden crear impuestos basados en la información contable, por lo que la contabilidad debe cumplir con los estándares legales y tributarios. Código del Comercio, decreto 410 de 1971. Este es el documento base que regula la contabilidad de las empresas en Colombia. Sus artículos más importantes son: artículo 48 al 60, regulación de libros de contabilidad, su obligatoriedad, conservación y el deber de presentar informes financieros veraces. Artículo 203. Determina la necesidad de presentar estados financieros certificados y determinados por un contador público. En resumen, este decreto exige que las empresas registren adecuadamente sus operaciones financieras y mantengan sus libros contables. Ley 1314 del 2009, adopción de las NIF. Esta es una de las leyes más importantes en materia contable, ya que establece principios y normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información. Ordena la adopción de las normas internacionales de información financiera NIF, con el fin de unificar estándares y hacer más comprensible la información contable a nivel global. Define la clasificación de empresas en 3 grupos según su tamaño, lo que determina que la normatividad se debe de aplicar. ¿Por qué es importante esta ley? Porque armoniza la contabilidad colombiana con estándares internacionales, facilitando la transparencia y la comparación de la información financiera. Decretos reglamentarios. Estos decretos complementan y desarrollan la Ley 1314 del 2009. Decreto 2420 de 2015 establece el régimen de contabilidad y auditoría basado en las NIF, defendiendo cómo deben presentar información financiera en las empresas.
Decreto 2270 de 2019 modifica y actualiza las normas técnicas contables asegurando que las NIF se apliquen correctamente en Colombia. Estos decretos permiten que la actualización de la normativa contable esté alineada con los estándares internacionales. Estatuto tributario. Este documento es la clave para que regula los impuestos en Colombia en su relación con la contabilidad. Relaciona la contabilidad financiera con la fiscal, estableciendo ingresos, costos y gastos sean aceptados como efecto tributario. Exige información contable, sea la base para liquidar impuestos como el IVA, la renta y red de fuente. Porque es importante, porque garantiza que la contabilidad refleje correctamente los impuestos que las empresas deben de pagar. Organismos de control y supervisión. En Colombia hay entidades encargadas de supervisar el cumplimiento de la normatividad contable. Ejemplo, la Superintendencia de Sociedades, que vigila a las empresas que cumplan con la contabilidad adecuada y los reportes financieros exigidos. Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, emite conceptos y orientaciones sobre la aplicación de las normas contables. Dirección de Impuestos y